Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Inestrosa. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios de cuarto semestre. Em, Este es un tema de estadística descriptiva, en el cual debíamos hacer un formulario como primera actividad. Entonces, como podemos ver, ese es un formulario acerca de estilos de vida saludable, en el cual consta de una encuesta que busca analizar a través de la estadística descriptiva los estilos de vida saludables de 50 personas. Entonces, aquí te preguntamos, ¿el género realiza ejercicio o practica un deporte? ¿Consume comidas rápidas frecuentemente? ¿Cuántos vasos de agua se toma al día? ¿Cuántas porciones de frutas consume al día? Su peso, cuánto tiempo utiliza para realizar actividad física, expresarlo en minutos. ¿Cuál era el objetivo de estas preguntas? Obtener tres variables cualitativas, dos variables cuantitativas discretas y dos variables cuantitativas continuas. Después de haber realizado esto, pues aplicamos la encuesta. Aquí podemos ver que resolvieron la encuesta 56 personas y tomamos todos los datos. Lo siguiente que realizamos fue descargar la hoja de cálculo donde me aparecen los datos de esta encuesta, la cual me descargó en el siguiente Excel. Como pueden ver, esta es la hoja de cálculo que nos generó la encuesta. Aquí podemos ver cada una de las respuestas. Bueno, como siguiente actividad debíamos de crear una base de datos para realizar una tabla de frecuencia a cada una de las variables. Debíamos escoger una variable cualitativa, una variable cuantitativa discreta y otra variable cuantitativa continua. Aquí podemos ver así por encima las tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y en este caso yo escogí explicar la variable cuantitativa continua, que básicamente hace referencia a los datos agrupados en intervalos. En intervalos es así como lo muestro acá. Entonces, esta variable era acerca de el peso de las personas que contestaron la encuesta. Analizar cuántas tienen determinado peso y así sucesivamente. Entonces, para iniciar el proceso de cálculo de la tabla de frecuencia, iniciamos calculando el rango. El rango es el dato que tiene mayor valor menos el dato que tiene menor valor. En este caso, el dato de mayor valor es el 130 y el dato de menor valor es el 52, que esto da como resultado 78. Este rango lo vamos a usar para hallar la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo son como los datos que le vamos a sumar
en el límite inferior. O sea, 52 le sumo 12 y esto me va a dar 64 y así sucesivamente. Pero antes debo de hallar el número de intervalos, que este me indica el número de las filas de la tabla de frecuencia. Bueno, ya hallamos el rango. El número de intervalos, pues como lo mencionaba antes, hace referencia al número de las filas que deben haber en la tabla de frecuencia para que todos los datos ningún dato me quede por fuera. ¿Esto cómo se halla? Se representa por la letra M y se utiliza la fórmula 1 más 3,3 logaritmo y entre paréntesis pongo el número de datos que fueron 56. ¿Esto qué me da? Me da un total de 6,7 que aproximándolo serían 7 filas. De ahí se halla la amplitud del intervalo utilizando esta formulita donde de acuerdo al rango que da 78 lo divido por el número de intervalos. Entonces 78 dividido en 7 me da 12. Como lo mencionaba antes, entonces al límite inferior le voy a sumar 12 y así voy creando el valor de la variable. Entonces esto me indica que de 52 va a 64 kilogramos. De 64 kilogramos va a 75 kilogramos. De 75 kilogramos va a 86 kilogramos, así sucesivamente. Bueno, XI, ¿qué significa XI? Valor de la variable discreta. ¿Cómo hallo este dato? Fácil. Sumo los dos números que se encuentran dentro del paréntesis y los divido entre 2. Y esto me va a dar como resultado pues, los números que ustedes pueden ver. Bueno, ¿qué significa FI? FI es la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite el dato. Aquí hallamos la cantidad de veces de cada dato y esto me tiene que dar 56, que son todos los datos de la encuesta. Esta es la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta y el dato anterior. Y esto me da como resultado esos valores. Ahí pueden ver cómo sale el resultado. Bueno, esta es la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? Se divide la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Este es el porcentaje de la frecuencia relativa, que básicamente es multiplicarlo por 100%. Listo. Y esta es la frecuencia relativa acumulada, que al igual que la frecuencia absoluta, pues se divide el valor de la frecuencia absoluta acumulada sobre el total de los datos y este mismo se multiplica por el 100% y siempre me debe dar un 100%, que esto indica pues que la tabla de frecuencia está bien. Listo.
Después de realizar esta tabla de frecuencia, voy a proceder a realizar su gráfica correspondiente. Esta gráfica la saqué de la frecuencia relativa, de su porcentaje de la frecuencia relativa. ¿Esto qué me indica? Que las personas que pesan entre 52 y 64 kilogramos son aproximadamente el 16%. Con respecto a la frecuencia acumulada, a su porcentaje, podemos decir que el 43% de las personas que contestaron la encuesta pesan menos de 75 kilogramos. Bueno, ya después de haber hallado la tabla de frecuencias y su gráfica, procedemos a realizar el cálculo de las medidas de tendencia central. Para hallar la media aritmética es muy sencillo, dice que es la sumatoria de X sub I por F sub I. Como podemos ver, acá está formulado. Esta es la sumatoria de X sub I por F sub I. Y la medida aritmética la hallamos con la suma de X sub I por F sub I sobre la cantidad de datos, que es 56. Entonces tenemos que la media aritmética es 117,25. Listo. Procedemos a hallar la media con esta formulita que la tomamos de las matemáticas del profe Alex. Para iniciar debemos hallar la posición central, que es con la fórmula del número de datos sobre 2. Número de datos, entonces decimos que son 56 datos sobre 2, que me da 28. Ese 28 lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces podemos ver que el 28 no está en el 24. El 28 está en el 37, sí, el 28 está en el 37, entonces utilizamos los datos de ese intervalo. Bueno, seguimos. Entonces, el límite inferior de esos datos sería el número 75. Para hallar la amplitud, entonces usamos el límite superior menos el límite inferior, que eso me da como resultado 11. Bueno, me dice que debo poner la frecuencia relativa, que es 13, como podemos ver acá. Entonces reemplazamos los datos. Sería el límite 75 más 11, que es la amplitud, y entre paréntesis va la posición central, que es 28, menos 24, que en algunos casos la frecuencia absoluta también se puede escribir así, F mayúscula I. Este F mayúscula I menos 1 va a ser la frecuencia absoluta anterior. Es decir, aquí podemos ver el 24. Frecuencia absoluta, el número 24. Listo, y vamos acá. Esto sobre la frecuencia relativa. Bueno, para hacer el siguiente cálculo, entonces, primero se realiza lo que hay entre paréntesis. Esto me da 4 sobre 13. Después bajo el 75 y el 11 lo multiplico por lo que tengo entre paréntesis, que me da 0,26, y esto lo sumo
y me dice que la mediana es 75,26 y lo podemos verificar de acuerdo a lo que hallamos con la posición central, que es este. Entonces, eh, podemos ver que el 75,26 se encuentra entre los intervalos de 75 y de 86 kilogramos. Listo, ya hallamos la mediana. Como ya sabemos, la moda es el dato con mayor frecuencia. Entonces acá podemos ver que el dato con mayor frecuencia es el 64 en intervalo con 75 kilogramos. Ese va a ser el límite, 64. La amplitud, límite superior menos límite inferior, que eso sería 75 menos 64, da 11. La frecuencia absoluta, que es el 15, la frecuencia absoluta menos 1, es claro decir lo que es la frecuencia absoluta acumulada, entonces sería 9, porque cuando es menos 1, entonces es el dato anterior, y cuando es más 1, es el dato siguiente. Entonces sería 9, 13. 13, listo, reemplazamos por lo que está aquí en la formulita. Moda es igual a 64, que es el límite, más la amplitud, que es 11, entre paréntesis, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, que sería 15, menos 9, que esto me va a dar 6. Listo, entonces abajo dice la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1, que eso sería 15, menos 9, pues me dará otra vez 6, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1, entonces esto sería 15, menos 13, que esto me da 2. Entonces, bajamos el 64 más 11 multiplica a lo que está entre paréntesis, que esto me va a dar 1,03, que esto me da como resultado 65,03, que eso me indica que la moda está en el intervalo de 65. Acá podemos ver el que anteriormente habíamos buscado. Este 64 kilogramos y 75 kilogramos es la moda de esta variable peso. Debido a la complejidad de la simbología en la hoja de cálculo Excel, decidí realizar el cálculo de medidas de dispersión manualmente. Entonces acá tenemos la varianza, utilizamos esta fórmula y la aplicamos. ¿Esto qué me quiere decir? Me quiere decir que se calcula la sumatoria de el valor de la variable menos el promedio sobre elevado al cuadrado, perdón, por la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Entonces, de acuerdo a los datos que tengo en mi tabla de frecuencia, entonces lo que hice fue reemplazar. Entonces tengo acá 84 menos 117,25 elevado al cuadrado por 9. Esta, como ya lo habíamos
he calculado, este es el promedio o la media aritmética, más, y sigo eh, poniendo los datos que tengo en la tabla de frecuencia, y así sucesivamente realizo el proceso. Todo eso sobre el número de datos. Luego calculo la operación que tengo aquí en los corchetes, que me da por resultado todos estos datos acá puestos sobre 56 datos. Bueno, todo esto me da un total de 33.257 sobre 56, me da un total de 10,6, que corresponde a la varianza. La siguiente medida de tendencia, perdón, de dispersión, es la desviación estándar, donde utilizo esta formulita, pero entonces ya aquí es más fácil porque voy a coger el dato que calculé anteriormente y lo pongo en raíz cuadrada. Entonces represento sigma igual a 3,25, que es la desviación estándar. Y por último, calculamos el coeficiente de variación, donde sigma sobre x, que aquí es 1, acá por 100, entonces coeficiente de variación igual al dato anterior que obtuve, 3,25 sobre 1, que esto me va a dar 3,25 por 100, y esto me da como resultado 325%. Y eso ya sería el final de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención, que tenga buen resto de día.